Bueno, vamos a iniciar con la explicación de la obtención de la antiderivada o la primitiva de unas funciones integrales. Pero de antemano primero necesitamos conocer las propiedades. De las 5 propiedades que por ahí se enlistan, la número 2 nos dice la siguiente: cuando tenemos una integral de una función elevado a un exponente, sea este con signo positivo o negativo, su resultado de la antiderivada va a ser el cociente que resulta de la función elevado a su exponente más la unidad entre la suma del exponente más su unidad más su respectiva constante. La otra propiedad que vamos a utilizar en estos ejemplos que vamos a ver adelante sería la suma de la integral de dos funciones. Decíamos, la otra propiedad que vamos a ver es la suma de dos integrales. Entonces, ¿cuál va a ser su antiderivada? Bueno, la hacemos por separado. Primero sacamos la antiderivada de una función y después la otra, y ya finalmente se pone el resultado final. Tenemos, antes de iniciar los ejemplos, recordar cómo obtenemos la antiderivada de una función. Tenemos primeramente en el ejemplo 4x al cuadrado con su diferencial sería igual a 4x a la segunda potencia más la unidad entre la suma de estos dos valores, que es 3, más su respectiva constante. Su resultado sería a 4 tercios de x al cubo más su respectiva constante. Si tuviésemos el ejemplo de 6x a la menos 3 diferencial de x, entonces sería 6x a la menos 3 más la unidad. ¿Cuánto nos da esta suma? Resta. Menos 3 más 1 nos da menos 2, que es el que se coloca como denominador, más su respectiva constante. El resultado de la antiderivada que se va obteniendo sería menos. Más entre menos nos da a 3. Y más entre menos nos da menos. Y 6 entre 2 nos da a 3. Sería igual a x a la menos 2 más su respectiva constante. Pero no debemos de dejar ninguna función con exponente negativo. Entonces lo que hacemos es quitarle ese signo negativo, pero lo debemos de trasladar a su denominador. Entonces nos quedaría menos 3 sobre x al cuadrado más su respectiva constante. Ok, tenemos otra función. La integral es 5x a la 3 cuartos de x. ¿Cómo la integramos? De la siguiente manera: 5x a la 3 cuartos más la unidad, pero la unidad ¿cuántos cuartos tiene? Porque es lo que estamos trabajando, la fracción cuartos. Tiene 4 cuartos. Entonces sería 3 cuartos más 4 cuartos, nos da un total de 7 cuartos. Más su respectiva constante. Entonces nos queda de la siguiente manera: 5x a la 7 cuartos entre 7 cuartos. Más la constante. Si vemos aquí, nos queda una división de fracciones. Entonces vamos a hacer esta división tal y como es una división de fracciones. El 5x le adherimos un denominador imaginario. Entonces nos quedaría 5x a la 7 cuartos sobre la unidad entre los 7 cuartos. Una división de fracciones la hacemos extremos y va al numerador, y medios y va al denominador. Entonces 5 por 4 nos da 20x a la 7 cuartos, y 1 por 7 nos da 7. Entonces, por lo tanto, la antiderivada de esta integral de 4x cuadrada de x va a ser igual a 20 séptimos de la raíz cuarta de x séptima más su respectiva constante. Bien, ahora sí tenemos un ejemplo de este tipo de función, ya la suma de varias funciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primeramente? Tenemos que ordenarla, que nos quede en forma horizontal. ¿Cómo nos queda en forma horizontal? Donde todos los términos que estén horizontales se puedan integrar. El 4x cúbica nos queda igual, más 2x a la menos 2 nos queda igual, pero menos 4 sobre raíz cuadrada de x tenemos que convertir este radical a exponente fraccionario. Entonces nos quedaría menos 4 sobre x a la 1 medio. Ahora sí, esta es la que vamos a integrar. Entonces ya la tenemos correcta en forma horizontal, de tal forma que esta integrada nos queda de la siguiente manera:
sería 4x a la 3 más 1, y 3 más 1 serían 4, entonces nos queda como divisor el 4, más 2x a la menos 2 más la unidad, y menos 2 más 1 nos queda menos 1, menos 4x a la menos 1 medio más la unidad, y la unidad, como estamos trabajando medios, tiene 2 medios, entonces sería menos 1 medio más 2 medios, nos da igual a 1 medio, que es el que queda como denominador. Entonces seguimos, 4 entre 4 nos queda a la unidad, nos queda x nada más a la cuarta potencia, menos, más entre menos nos da menos, y 2 entre 1 nos da 2, x a la menos 2 más 1 nos queda a la menos 1, y menos 4x a la 1 medio sobre 1 medio más su respectiva constante. Aquí todavía no tenemos el resultado final, nos queda x cuarta menos 2. Tenemos que bajar esta función con su exponente negativo a positivo, pero lo vamos a trasladar al denominador y nos quedaría menos 2 sobre x y menos 4x a la 1 medio sobre 1 medio. Este término es el que nos queda de operar, entonces lo vamos a realizar 4x a la 1 medio sobre un denominador imaginario entre 1 medio. Lo hacemos de la misma manera que la anterior. Extremos igual al numerador y medios igual al denominador. Entonces menos por más nos da menos, y 4 por 2 nos da 8x a la 1 medio, y 1 por 1 pues se sobreentiende que es la unidad aquí. Entonces finalmente, ahora sí, el resultado de nuestra antiderivada de esta integral nos va a dar x a la cuarta potencia menos 2 sobre x y menos 8 por la raíz cuadrada de x nada más su respectiva constante. Perfecto. Tenemos otra integral. Tenemos la integral de x a la 3 quintos más 3x cuadrada menos 4x a la menos 2 con su respectivo diferencial en x. Como la tenemos toda en forma horizontal, esta no la reestructuramos, la integramos tal y como está. Entonces iniciamos x a la 3 quintos más la unidad, pero la unidad ¿cuántos quintos tiene? Porque es lo que estamos manejando, tiene 5 quintos, entonces 3 más 5 son 8 quintos, más 3x al cuadrado más la unidad sobre 2 más 1, 3, menos 4x a la menos 2 más la unidad nos queda menos 1 sobre menos 1, más su respectiva constante. Entonces aquí nos queda x a la 8 quintos sobre 8 quintos, más 3 entre 3 nos da a la unidad x al cubo, más menos entre menos nos da más, 4 entre 1 nos da 4, y x a la menos 2 más 1 nos da a la menos 1 más su respectiva constante. Entonces fíjense bien, aquí nos queda x a la 8 quintos sobre 8 quintos, más x cúbica más 4 sobre x. ¿Por qué sobre x? Porque esto lo tenemos que convertir a signo positivo su exponente, que está negativo. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bajándolo al denominador, más su constante. Aquí vemos que nos queda este término todavía por operar. Entonces una división de fracciones. Lo hacemos en forma independiente. Sería x a la 8 quintos sobre una unidad que es el denominador imaginario entre los 8 quintos. Y esto nos da 5 por 1 nos da 5, y 1 por 8 nos da 8. Entonces nos queda 5x a la 8 quintos sobre 8. Ahora, el resultado final, sabemos que este exponente fraccionario lo tenemos que convertir a radicales. Entonces nos quedaría, como primer término, 5 octavos de la raíz quinta de x octava, más x cúbica, y más 4 sobre x, más su respectiva constante. Y este es el resultado o la antiderivada o primitiva de esta integral. Bueno, finalmente vamos a realizar otra aquí. Esta la tenemos que reestructurar, ¿sí? La vamos a reestructurar. Nos quedaría 3x a la 4 tercios, igual. Y esta nos quedaría más 8 por x a la menos 5 octavos. El 4 sigue igual. Y menos
7x a la menos 2 tercios. Si se fijan aquí, este término que está en fracción, pues lo podemos simplificar. 8 entre 4 nos da 2. Entonces ya nuestra integral, para trabajarla, nos va a quedar 3x a la 4 tercios más 8 entre 4 nos da 2, x a la menos 5 octavos, menos 7x a la menos 2 tercios. Ahora sí, esta sí la puedo integrar, aquí con su diferencial en x. Entonces me quedaría 3x a la 4 tercios más la unidad. ¿Y la unidad cuántos tercios tiene? Pues 3 tercios. Todo sobre 4 y 3 nos da 7 tercios. Más 2x a la menos 5 octavos más la unidad. ¿Cuántos octavos tiene? Pues 8 octavos. Todo sobre más 8 y menos 5 me queda 3 ¿Cuánto quiere tortillas en la octavos. Menos 7 a la menos 2 tercios más la unidad. ¿Cuántos tercios tiene? 3 tercios. Sobre menos 2 y más 3 me queda 1 tercio. Más su respectiva constante. Ok, si vemos aquí tenemos división de fracciones en cada término. Entonces lo vamos a hacer en forma independiente cada uno. Vamos a hacerlo. Primeramente, 3x a la 7 tercios con un denominador imaginario que es la unidad y dividido entre 7 tercios. ¿Cuánto nos da esto? 3 por 3 nos da 9x a la 7 tercios. Sobre 1 por 7 nos da 7. Otro término que es 2x a la 3 octavos sobre un denominador imaginario y que está dividido entre 3 octavos. ¿Cuánto nos da? Extremos, 8 por 2 nos da 16x a la 3 octavos sobre 1 por 3, 3. Finalmente, el otro término que es menos 7, menos 7x a la 1 tercio con un denominador imaginario que es la unidad entre 1 tercio. ¿Cuánto nos da esta división de fracción? 3 por 7 nos da 21 con signo negativo. Y es x a la 1 tercio. Sobre 1 por 1 es la unidad. Perfecto, ya vamos a reunir, a sumar estos tres términos como resultado. Pero sabemos que vamos a convertir este exponente fraccionario en radical. Entonces, sería 9 séptimos de x a la 7 tercios. Luego, más 16 tercios de x a la 3 octavos. Y menos 21 x a la 1 tercio más su respectiva constante. El resultado final de la antiderivada de esta integral sería entonces 9 por la raíz cúbica de x séptima sobre 7 más 16 por la raíz octava de x cúbica sobre 3 y menos 21 por la raíz cúbica de x y más su respectiva constante.